tardes, estimados colegas. Nuevamente pues nos reencontramos en cursos organizados por el Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 de Lima y vamos a continuar pues con las conferencias de este 11º curso virtual, Ecografía en el punto de atención en situaciones de emergencia. Para mí es un honor presentarles el día de hoy al doctor Ángel Farro Barba, que es médico asistente, emergenciólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Él tiene amplia experiencia, tutor de médico residente de medicina de emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo. Ha hecho también un fellow de ultrasonido de emergencia por la ONG Ondas de Latinoamérica. Igualmente una pasantía en ultrasonido en POCUS en el Hospital de Oakland, California. Y bueno, es uno de los pioneros de todo lo que respecta pues, al POCUS. Igualmente, miembro también del programa académico de ultrasonido en emergencia. Con ustedes, pues, le voy a dejar al doctor Ángel Farro para que pueda disertar. Doctor Farro, por favor, para que pueda empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En verdad es un honor para mí recibir la invitación del Colegio Médico. De verdad es una gran noticia de que podamos compartir a través del Colegio Médico estos temas que son de gran importancia, ¿no? Y que en realidad constituyen el futuro de la atención. El uso de elementos o el uso de equipos portátiles, equipos de ultrasonido portátil para la atención de los pacientes, ¿no? En un futuro todos los médicos van a poder tener su equipo en el bolsillo, en el cual van a poder evaluar eh, mucho más allá de lo que nos ha enseñado la semiología, lo que nos ha enseñado la clínica, de ver signos y síntomas, sino ver cómo está la función interna del cuerpo a través de un equipo de ultrasonido. Eh, Les decía que es un honor y bueno, muy agradecido de la invitación, de verdad, espero que la charla sea productiva para ustedes y bueno, sin más, vamos a empezar con el tema, ¿no? El tema que me encargaron es una evaluación rápida de la función sistólica en emergencia. El corazón es un órgano muy importante, ¿no? Y es uno de los que más se afecta cuando el paciente está enfermo, cuando el paciente está en la emergencia. Valorar su función, ver cómo está, nos va a ayudar muchísimo en la toma de decisiones, en el tratamiento que le podamos hacer a este paciente, en algún procedimiento que podamos realizar o en el monitoreo que tengamos de esos pacientes delicados que están en las áreas de emergencia. Entonces vamos a ver un poco de lo que tenemos para ahora, ¿no? A diferencia del ultrasonido o del ecocardiograma formal o el ecocardiograma realizado por un cardiólogo, el cual es muy complejo, es muy amplio y tiene muchas medidas, muchas valoraciones de la parte fisiológica del corazón, de la parte anatómica, el POCUS o ultrasonido cardíaco está enfocado básicamente en responder tres interrogantes que son importantes en la emergencia, ¿no? ¿Cómo está la función del corazón? ¿Cómo está la función ventricular? Esto es importante, ¿no? Ya que existen muchas patologías que afectan directamente la función del corazón, lo deprimen y esto genera a la larga el shock en el paciente, ¿no? Entonces no queremos llegar a estos extremos, no queremos que nuestro paciente esté en estado de shock, en el cual es muy difícil a veces de sacarlo, y es importante valorar cómo está esta función ventricular. Otras preguntas que también son importantes y están relacionadas a patologías mucho más específicas es, por ejemplo, si existe mucho líquido que esté causando una disfunción, un taponamiento del corazón, o si existe una dilatación de cavidades derechas, que generalmente lo vemos en pacientes con tromboembolismo pulmonar, en el cual se tapa la salida de la arteria pulmonar y esto conlleva una dilatación anormal de cavidades derechas, finalmente llegando a una disfunción y a un shock y que puede llegar a la muerte. Entonces, son preguntas más específicas. Vamos a repasar el día de hoy la más importante, que es la función del corazón, ¿no? Sabemos que el corazón tiene dos aurículas, dos ventrículos,
y de estas cavidades, las cavidades izquierdas son las más importantes porque dan la función de irrigar a todo el cuerpo, ¿no? De llevar la sangre a todo el cuerpo. Entonces, es importante nosotros que valoremos cómo está esta función del lado izquierdo, cómo está la función ventricular. Para esto, recordemos un poco de anatomía. Nosotros tenemos aquí en el tórax, ¿no? El corazón que está situado en la parte central del mediastino con la punta orientada hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, la disposición anatómica, la disposición normal del corazón. Tal es así que por encima de estas estructuras va a haber una estructura ósea que es el esternón y que nos va generalmente a dificultar pues el abordaje por ultrasonido de estas estructuras. Finalmente están las costillas que también nos brindan una dificultad para poder visualizarlas. Para esto se han establecido ventanas en las cuales nosotros podemos mirar al corazón y poder valorar. Se reconocen tres ventanas clásicas, la ventana paraesternal, es decir, que está pegada al esternón, paraesternal izquierda, y a través de esta vista pegada al esternón entre las costillas, yo voy a poder ver un poco del corazón y poder dar una valoración. Luego me desplazaré hacia la zona del ápex, hacia la zona de la punta, que recordemos que está ubicado aproximadamente entre el quinto o sexto espacio intercostal y eh, la línea axilar anterior, ¿no? También se puede sentir en algunos pacientes un choque o un latido, el choque de punta, y este es el lugar donde colocaremos el transductor para ver al corazón desde la ventana apical, desde la punta del corazón. Y por último, se reconoce una ventana subsifoidea que es ampliamente utilizada, debido a que aquí en esta zona del abdomen no tengo ya los impedimentos óseos que están en el tórax. Esta zona es libre y a través de la visión o a través de la ventana del hígado puedo acceder a ver la parte basal del corazón, ¿no? Entonces es una ventana subsifoidea que es ampliamente utilizada, creo que es la primera que aprendemos, la más fácil que podamos realizar, porque aquí no nos estorban las costillas, no nos estorba el externo. Muy bien, en esta ventana paraesternal se han considerado dos cosas. El corazón, como habíamos visto en la imagen anterior, es como si fuese un cono con la punta dirigida hacia el lado izquierdo. La base de ese cono estará en la parte central por detrás del esternón. De tal manera que yo puedo hacer una vista longitudinal, una vista de eje largo de este cono. Por eso se llama ventana paraesternal larga. Y aquí en esta ventana paraesternal, yo voy a ver principalmente las estructuras del lado izquierdo del corazón. Y es decir, la zona que más me preocupa es cómo está trabajando, cómo se está moviendo este ventrículo izquierdo, ¿no? Adicionalmente, en las cavidades izquierdas tendremos a la aurícula izquierda, tendremos al nacimiento o la raíz de la aorta, ¿no? Que está acá en el medio, y por último, una parte que es una parte del ventrículo derecho que me puede brindar algún tipo de información cuando hago una valoración más completa, ¿no? Pero para este caso estamos valorando cómo está la función de las cavidades izquierdas, cómo está la función sistólica. Adicionalmente, podremos tener en la parte baja una estructura que es parte de la aorta torácica, que vendría a ser la aorta descendente, ¿no? Estamos viendo que aquí nace y recordemos que va a ascender por el lado retroesternal derecho y va a dar una curva, el callado aórtico, y aquí estamos viendo la vuelta, ¿no? La vuelta en la aorta descendente, ¿no? Es más o menos para que se hagan una idea tridimensional de cómo está anatómicamente dispuesto. De tal manera que nos concentraremos en la parte izquierda, ¿no? La parte del ventrículo. Adicionalmente a estas estructuras, algo que es muy llamativo es la válvula mitral, ¿no? Que es una válvula que está en constante movimiento, es muy grande, y una válvula pequeña que está en la parte media, que es la válvula aórtica. Todo esto constituye las vistas clásicas
del paraesternal largo. Para poder obtener esta vista, generalmente empezamos a nivel del tercer espacio intercostal aproximadamente. La anatomía del paciente puede variar. Hay pacientes que tienen un corazón, digamos, que está, le decimos un corazón que está en sentido longitudinal, un corazón que está hacia la parte central. Generalmente pacientes delgados, pacientes deportistas. Sin embargo, en los pacientes donde ha crecido mucho el corazón, cuando el corazón está muy dilatado, la punta se hace muy pronunciada hacia el lado izquierdo, ¿no? Mientras más grande esté el corazón se va a estar echando, digamos así, no va a estar de pie, sino estar echado sobre el diafragma y la punta del corazón se va a ir cada vez más hacia la izquierda. Muy bien, algunos consejos para mejorar nuestra vista cuando tenemos dificultades. Y les decía que tratemos de pegarnos un poquito al esternón, no encima porque no vamos a ver nada, sino tratar de estar pegados para poder tratar de ver la mayor cantidad de estructuras, ¿no? Los ejes van a variar, les decía eso que mientras más crece el corazón, el eje puede irse más hacia la izquierda. Es difícil ver en aquellos pacientes que tienen mucho aire en el pulmón. El pulmón o el aire del pulmón a veces es un enemigo, ¿no? Y no te deja ver las estructuras cardíacas, ¿no? Pacientes que están, por ejemplo, en nuestras emergencias, en ventiladores mecánicos, nos es un poco difícil poder valorar o tener una ventana adecuada de la zona cardíaca. Y algo que siempre se recomienda cuando uno está aprendiendo el ultrasonido es que identifique algo que sea muy llamativo, algo que sea muy especial. En este caso, algo que llama la atención de nuestros ojos es la válvula mitral, que está en constante movimiento, ¿no? A través de la visualización y establezco dónde está la válvula mitral, yo puedo darme la idea de que está la cavidad del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿no? Esta válvula, digamos, esta válvula mitral separa ambas cavidades, ¿no? Reconoceré al ventrículo izquierdo porque tiene paredes muy gruesas, ¿no? Esta es la pared del septum, por ejemplo, la pared posterior. Tiene una forma cónica, una forma de bala, ¿no? Eso será el ventrículo izquierdo. La aurícula tiene paredes delgadas, está, como les decía, conectada a través de la válvula mitral, ¿no? Y tiene una forma ovalada generalmente. Aquí en la zona media tenemos otra válvula pequeña, también es llamativa, pero cuando hacemos el barrido generalmente no es difícil de reconocerla. Generalmente lo primero que nos encontramos es a la válvula más grande, que es la válvula mitral. En esta vista larga, digamos, yo puedo rotar 90 grados en el mismo punto, así como ustedes están viendo en este pequeño video, ¿no? Donde he rotado el eje, ¿no? Ahora ya no estoy viendo, no estoy mirando, mis ojos no están apuntando hacia acá, sino apuntan hacia la cadera o hacia 90 grados, ¿no? De tal manera que los cortes que se establezcan acá son ejes cortos o transversales del corazón. Y aquí es donde yo voy a poder también realizar una valoración de cómo está funcionando el corazón, ¿no? Esto es lo que obtengo, ¿no? Es como si cortara el cono, ¿no? Y voy a obtener una imagen redonda que corresponde al ventrículo izquierdo. Les decía que tiene las paredes gruesas, ¿no? Tiene los músculos muy pronunciados. Estos músculos son los llamados músculos papilares, ¿no? Y esta es la vista, digamos, donde yo puedo evaluar de manera global cómo está la contracción en sentido circular, digamos así, ¿no? De todas las regiones, la región del septum, la región de la pared lateral, la región de la pared basal, ¿no? Del corazón, que se contraen de manera armónica, de manera organizada, ¿no? Tal es así que veo que estos músculos papilares se acercan, ¿no? Se tratan de acercar en la línea media. Adicionalmente, podré ver una parte o una porción del ventrículo derecho, de igual manera que habíamos visto en el eje largo, ¿no? Entonces, es una vista adecuada para yo valorar cómo está la función del corazón a través de una ventana paraesternal de eje corto.
Existen otras vistas, digamos, particulares. Si quiero ver, por ejemplo, en la parte superior ven ustedes la vista de la raíz aórtica, ¿no? Se puede ver haciendo una pequeña inclinación o un pequeño movimiento del transductor. Puedo ver el corte también a nivel de la válvula mitral, ¿no? Comúnmente le decimos la boca de pescado porque es como una pequeña boca que se abre y se cierra. Eh, es un corte para valorar válvula mitral. Y bueno, el corte que les había mencionado, que es donde yo voy a evaluar la función del ventrículo, es el músculo papilar. Entonces, puedo tener más cortes, creo que a profundidad, cuando se estudia a profundidad, hay más vistas, pero no hay que marearlos, vámonos a la parte simple, ¿no? Estábamos la vista del eje corto, los músculos papilares, ¿no? Ahí están las dos prominencias musculares, que son los músculos papilares. Algunas recomendaciones es que hay que tratar de no inclinar mucho, de no angular mucho, de no rotar, para que se vea así, como si fuese una dona, un picarón, así redondo, el ventrículo y podamos valorar. Si perdemos esta vista, podemos regresar a nuestra vista de eje largo y rotar los 90 grados que me exige eh, académicamente el eje corto, ¿no? Si por allí he rotado y me aparece el corte de válvula mitral, trato de desplazarme o angular hacia la punta para poder ver los músculos papilares, porque eso es lo que tengo que valorar, ¿no? Y es la mejor ventana para evaluar de manera global la función del ventrículo. He visto o he tratado de mirar el corazón a través de las ventanas paraesternales. Ahora tocará desplazarme hacia la zona del ápex, ¿no? Y como ya estaba en eje corto, no voy a tratar de mover más mi transductor, simplemente deslizarlo hacia la zona donde siento el choque de punta o deslizarlo viendo cómo el corazón o el eje corto se hace más pequeño, ¿no? Aquí estamos en eje corto y ahora nos vamos a desplazar o nos vamos a deslizar hacia la zona del ápex, ¿no? Eso es para evaluar el corazón, pero desde la vista de la punta, desde la vista apical. ¿Y cómo se ve el corazón desde la vista apical? Bueno, vamos a tener esta imagen, ¿no? Como si el corazón estuviese de pie y vamos a ver los ventrículos arriba, ¿no? Y las aurículas abajo. Las cuatro cavidades se pueden ver en esta ventana clásica donde yo puedo evaluar al ventrículo izquierdo de manera global también. Vean ustedes, de paredes gruesas, paredes musculosas, la válvula mitral que está en medio del ventrículo y de la aurícula. Y adicionalmente a esto, yo voy a poder evaluar las cavidades derechas, ¿no? En este caso, el ventrículo derecho, que es un poco triangular. Vean ustedes, no es como la forma de bala que tiene el ventrículo izquierdo, sino es triangular, paredes delgadas, ¿no? Tiene una válvula que es móvil también, que es la válvula tricúspide, y está en la parte inferior la aurícula derecha, ¿no? Todas estas estructuras se pueden ver aquí, se puede ver el septum interventricular, el septum interauricular, se ve también la aorta descendente, vean ustedes que está aquí siempre al costado de la aurícula, ¿no? Y que en algunas valoraciones es importante. Entonces, esta es la ventana apical que yo generalmente consigo, ¿no? Y esta ventana me va a permitir comparar el ventrículo izquierdo contra el ventrículo derecho en algunas patologías específicas, como les decía, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar. Muy bien, tengo la vista apical clásica. Si yo hago una inclinación mayor, voy a poder obtener una vista que también es parte de las vistas apicales, que sería la vista de las cinco cámaras. Y es que aquí se puede lograr ver parte de la raíz de la aorta, ¿no? Parte de la válvula aórtica. Y esto es importante para hacer algunas valoraciones que tenemos que hacer del corazón, ¿no? Sobre todo mediciones con el sistema Doppler. Muy bien, algunos consejos para que podamos hacerlo, si es que el paciente lo tolera, si es que el paciente lo permite. Recordemos que nuestros pacientes en emergencia muchas veces están inconscientes, muchas veces están en shock,
y no permiten hacer este tipo de movimientos, ¿no? Sin embargo, si fuese un paciente estable, el que queremos valorar su función y el paciente es un paciente colaborador, podemos pedirle que se ponga de esta manera, ¿no? Extendiendo el brazo izquierdo y girando hacia la izquierda de tal manera que me permita poder abordar la vista apical. Esto debido a que el corazón se acerca un poco más cuando hacemos esta posición, el corazón se acerca un poco más hacia la pared del tórax y yo puedo ver mejor o me da una mejor ventana de las vistas apicales, ¿no? Y recordemos también que el pulmón o el corazón, el pulmón es un distractor, me obstruye la visión, ¿no? Generalmente al final de la expiración o si el paciente colabora, pedir que exhale y que contenga para poder evaluar al corazón. Y siempre el transductor apuntando hacia la zona posterior, hacia la zona de la espalda. Luego de haber visto estas ventanas paraesternales y apicales, voy a ver la ventana subxifoidea. Les decía que aquí es una zona donde está solo la pared abdominal. No hay interposición de los huesos, del esternón y de las costillas. Entonces, en esta ventana yo voy a poder evaluar cómo está la función del corazón y lo voy a ver a través de la ventana o la ventana basal del ventrículo derecho, que es lo primero que voy a obtener, ¿no? Recordemos que el corazón está así, orientado hacia la izquierda y descansando o en contacto con el diafragma está el ventrículo derecho, ¿no? La parte basal del corazón. Esto es lo que voy a ver cuando haga el subxifoideo, ¿no? Veo parte del hígado que me da una ventana acústica y voy a ver las cuatro cavidades, empezando desde las cavidades derechas. Y esta es la manera en la cual yo coloco el transductor, lo inclino como si tratase de colocarlo por debajo del apófisis sifoides, con un poco de cuidado porque es una zona dolorosa para el paciente. Puedo apoyar uno o dos dedos para lograr que sea una presión suave, una presión cómoda para el paciente. Y les decía que el corazón generalmente está en la línea media, así que no necesito dirigir mi transductor hacia la izquierda, simplemente hacia la zona media y voy a poder verlo. Si el corazón estuviese muy grande, muy dilatado, muy orientado hacia la izquierda, sí podría hacer una pequeña inclinación o una inclinación mayor hacia la izquierda para poder abordarlo o verlo. Y esto es lo que vemos, ¿no? Colocamos el transductor, vemos una porción del hígado y les decía que aquí vemos primero las cavidades derechas, ¿no? Veo acá, por ejemplo, el ventrículo derecho que está pegado al hígado, ¿no? Pared delgada, tiene una válvula móvil que es la válvula tricúspide, tiene acá su aurícula derecha. Veremos el septum y veremos el ventrículo izquierdo. Les decía que era una forma de bala con paredes gruesas, su válvula mitral y su aurícula izquierda, ¿no? Entonces, es como un apical, pero visto desde el lado o del costado derecho, donde se pueden ver estas estructuras. Algunas consideraciones cuando estemos evaluando al corazón desde la ventana subxifoidea es que es mejor que el paciente esté completamente echado, ¿no? O completamente en decúbito. Si está con un poco de levantamiento del espaldar de la camilla, hay que bajarlo. Siempre y cuando lo tolere, recordemos que los pacientes cardíacos o los pacientes que están con disnea en la emergencia puede que no toleren el decúbito, ¿no? Pero si lo puedo hacer, puedo bajar el respaldar y puedo evaluar, ¿no? Y pedirle que inspire, ¿no? Recordemos que cuando el paciente exhala o inspira, perdón, cuando el paciente inspira, el diafragma se aplana un poco y voy a poder acercar un poco más el corazón. Y luego puedo apoyar uno o dos dedos sobre el transductor de tal manera que me permite hacer esa entrada suave o esa entrada controlada de presión a través de la zona subxifoidea. Muy bien, esto es más o menos para acercarme o poder ver las cavidades cardíacas, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a valorarlas. ¿Cómo puedo yo empezar a valorar la función del ventrículo, ¿no? Como la función sistólica?
Lo más fácil que aprendemos o lo más sencillo para nosotros, porque no necesitamos medir nada, simplemente ver cómo está la función, es la estimación visual, ¿no? Al ojo. Es decir, ponemos las ventanas y vamos valorando, vamos viendo una valoración cualitativa de calidad de cómo está el movimiento del corazón. Para ello tenemos algunas indicaciones o, ¿cómo decirlo? Tenemos algunos tips, ¿no? Algunas consideraciones que hacemos para valorar la función, que las vamos a ver ahora. ¿Podemos hacer mediciones? Sí, podemos hacer mediciones. Por ejemplo, esta medición es una distancia de separación del punto E al septum. Es una manera rápida, es solamente hacer una medida y de acuerdo al valor que me da, yo puedo estimar cómo está la función, si está comprometida o no. Igual puedo hacer una medición de qué tanto sube o excursiona el anillo mitral eh, y de acuerdo a ese valor yo puedo darme una idea de cómo está la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Como les decía, son cosas sencillas, son estimaciones de un solo punto y que pueden hacerse en la emergencia e incluso con los transductores portátiles, ¿no? O los traductores llamados de bolsillo. Entonces vamos a empezar con la estimación visual, ¿no? O la estimación al ojo, y en la cual yo voy a obtener la respuesta si la función está baja, ¿no? Está deprimida, está comprometida la función o si está normal. ¿Y cómo o qué consideraciones debo tener o qué aspectos debo fijarme? Primero, el movimiento de la válvula mitral. Recordemos que esta válvula se abría y se cierra constantemente, entonces lo que yo debo observar es que haya una apertura completa de la válvula mitral. Mientras más se abra, mientras más completa sea la apertura de esta válvula, la función ventricular va a estar buena. Lo otro es engrosamiento del miocardio. Hemos visto la pared del septum, hemos visto la pared lateral, cuando hacemos el paresternal, vemos el engrosamiento, ¿no? Y este engrosamiento debe ser considerable. Si lo queremos cuantificar, debe ser aproximadamente un 25%, ¿no? O sea, más de un cuarto, para poder considerar lo que hay un engrosamiento adecuado, ¿no? Y luego vamos a ver el movimiento de los bordes de estas paredes del ventrículo, se tienen que acercar, ¿no? Entonces, este acercamiento, este movimiento endocárdico también tiene que ser dirigido hacia la línea media. Entonces, cuando yo vea que estas tres características están bien, están normales, yo voy a poder decir que la función ventricular está conservada o que la función ventricular es buena, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, el paresternal, vemos acá el septum, vemos acá el borde endocárdico, ¿no? Del septum. Aquí tenemos la pared lateral, su borde endocárdico, ¿no? Donde se ven músculos capilares, y tenemos la válvula. Entonces, para estimar la función ventricular, yo me fijaré, a ver, la válvula se abre completamente. ¿Y cómo se abre completamente? Porque al abrirse casi toca el septum, ¿no? Mientras más se acerca al septum, la función va a ser adecuada. Otra cosa que debo ver es si engruesa la pared. Y veo que sí, al el movimiento, este septum se hace más grueso, igual la pared lateral. Entonces, este engrosamiento es adecuado, es bueno, la función es buena. Y los bordes endocárdicos, vean ustedes este borde con este borde, se acercan, ¿no? Se acercan, no se juntan completamente, se acercan. Y esto me dirá que la función ventricular está buena, ¿no? Igual acá, ¿no? Yo veo válvula que se abre completamente, incluso llega a tocar al septum, el septum que se engruesa en buena medida, ¿no? Incluso yo podría decir que está incluso demasiado engrosado, está un poquito hipertrófico, y la pared lateral igual, ¿no? Pero la función es buena, ¿no? Los bordes se acercan a la línea media, se pegan incluso. A diferencia de este paciente, ¿no? Donde yo veré que la válvula mitral no se abre completamente, ¿no? Tiene una apertura limitada, ¿no? Y no se acerca al septum, ¿no? Entonces, a través de la válvula yo podré decir que está mal la función,
Veo el septum y veo que el músculo no se engruesa, mantiene el mismo grosor todo el tiempo. Diré que no hay pues un adecuado engrosamiento muscular, un adecuado engrosamiento del miocardio. Igual pasa en la pared lateral, vean ustedes que no se engruesa. Entonces, a través del engrosamiento miocárdico también la función está mala y los bordes endocárdicos no se acercan, ¿no? El movimiento es pobre. Adicionalmente a esta valoración, veo que la aurícula está muy grande, ¿no? Igual que el ventrículo derecho, y bueno, la válvula aórtica sí está bien, se ve bien. Entonces, esto generalmente me habla de que este corazón ya está dilatado, tiene cavidades dilatadas y la función ventricular es pobre, ¿no? Este paciente tendrá una función ventricular pobre, ¿no? Y si los comparamos, podremos establecer esa relación, ¿no? Por ejemplo, de un paciente normal con buena apertura de la válvula, buen engrosamiento, buen acercamiento, versus un paciente que no abre completamente la válvula, un paciente que no engruesa adecuadamente su miocardio o que no se acerca, ¿no? Acá hablaremos de que es una función pobre, ¿no? Mientras que este paciente tiene una buena función, este paciente va a necesitar pues nuestra ayuda con medicamentos que generalmente son inotrópicos, o en algunos casos vasopresores e inotrópicos, ¿no? Para mejorar su función. La valoración también se hace a nivel del eje corto. Recordemos que tenemos que ver como si fuese una dona o un picarón y el engrosamiento de los músculos, ¿no? Que debe ser similar. Sin embargo, en el lado derecho vemos que el movimiento o el engrosamiento es pobre, ¿no? Sobre todo en la zona lateral es muy delgado, ¿no? Entonces, no hay un buen engrosamiento, es asimétrico y esta función o este corazón tiene una función ventricular muy mala. Esa es una valoración cualitativa, ¿no? O sea, al ojo, ¿no? Una valoración rápida. Otra cosa que también podemos hacer rápidamente es medir esa distancia, ¿no? Esa distancia de separación entre el punto E y el septum o el tabique, ¿no? Entonces, este es un acrónimo del inglés, ¿no? En el cual te trata de decir que vas a medir la distancia entre la separación o esta distancia entre el acercamiento de la punta de la válvula mitral hacia el septum, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, para externar largo le vamos a colocar el modo M, que es una línea, ¿no? Que aparece, y situamos que el modo M pase a través del septum y también es a nivel de la punta del velo anterior, esta zona, el velo anterior de la válvula, ¿no? Porque yo quiero medir este acercamiento. Y esto es lo que se va a formar cuando la válvula mitral se abre completamente, es el llenado, ¿no? El llenado precoz, el llenado rápido, el early filling, por eso viene la letra E, ¿no? Se forma un pequeño pico. Luego la válvula se va a empezar a cerrar y la aurícula se va a contraer en un segundo momento. Es la contracción auricular, es parte de la diástole. Ocurre la contracción auricular, se forma una segunda onda que es más pequeña en magnitud, que es la onda A. Y aquí finalmente, luego de la contracción de la aurícula, se cierra completamente la válvula y ocurre la sístole, ¿no? Toda esta zona donde la válvula está cerrada es la sístole. Nuevamente se abre la válvula, es el inicio de la diástole, el llenado, ¿no? Y nuevamente se forma una onda E que es de mayor magnitud. Entonces, lo que yo tengo que hacer es medir esta distancia desde la punta de la onda E hacia el septum, ¿no? Esta distancia en milímetros me va a decir qué tan buena es la función. Y es lo que habíamos visto en la estimación visual, ¿no? Qué tanto se acercaba. Mientras más se acerca es mejor. Entonces aquí, mientras la distancia sea más corta, va a ser mejor. Y generalmente se considera que de 6 milímetros a menos es normal, ¿no? Alguna literatura dice 7, ¿no? De 7 para abajo, y cuando es más de 7 ya hay cierto grado de insuficiencia. Para hacerlo más práctico, hablamos de que valores más de 10 o más de 12 ya me hablan de un compromiso moderado.
¿no? Si están valores más de 20 o más de 2 centímetros, será severo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este PCS, de alguna manera, de forma rápida, con una sola medida, yo puedo establecer cómo está la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Sin embargo, tiene algunas limitaciones, ¿no? Si bien es cierto, se puede hacer rápidamente. Por ejemplo, una limitación es que debemos tener al corazón así, de forma horizontal, digamos así, o echado, ¿no? Si por alguna razón nos sale un poco oblicuo, el corte del modo M va a salir también oblicuo y va a dar una medida subestimada de la distancia. Otro problema que tenemos es que las enfermedades que afectan la válvula mitral, por ejemplo, la fiebre reumática, ¿no? O válvulas que están estenóticas, dañadas, calcificadas, con la edad se esclerosan las válvulas también. Estas válvulas tienen una limitación del movimiento y no se van a abrir completamente. Entonces, este EPCS no me va a salir fidedigno, no me va a decir qué tan buena estaba la función, ¿no? O en cardiopatías dilatadas, donde el anillo valvular ya está muy afectado, también va a haber esta limitación de usar el EPCS. Entonces, no podemos usarlo en todos los pacientes. Otra manera o otra forma rápida de poder evaluar cómo está la función del ventrículo izquierdo es usando la excursión sistólica, ¿no? Del plano del anillo mitral, ¿no? En inglés es MAPSE, ¿no? Pero es justamente el acrónimo de la excursión sistólica, ¿no? Entonces, si en alguna literatura lo encuentran como MAPSE, pero entiéndase que es esto, ¿no? Digamos, acá está el anillo mitral, ven ustedes la válvula mitral, y van a ver ustedes que en la vista apical este anillo sube y baja, ¿no? En cada contracción sube y baja, porque el corazón o el ventrículo izquierdo tiene un movimiento, ¿no? También longitudinal, ¿no? No solo es acercarse aquí las paredes, sino también es un movimiento longitudinal. Y este movimiento, esta excursión, que es el término, ¿no? Que se le ha dado, de la válvula, esta excursión puede ser cuantificada, ¿no? Igual le ponemos un modo M y nosotros vamos a ver qué tanto sube, ¿no? Qué tanto asciende esta válvula y vamos a poder compararlo, ¿no? Entonces, similar a lo que hicimos en el EPCS, vamos a usar el modo M en un apical de 4 cámaras y vamos a colocar la línea del modo M a nivel del anillo mitral. Puede ser generalmente a nivel lateral, que es la medida más conocida, ¿no? La zona lateral, y vamos a ver qué tanto sube y baja este anillo mitral. Entonces ahí lo tendremos, ¿no? Eh, el valor que generalmente se acepta es que la excursión del anillo mitral a nivel lateral sea más de 16 milímetros, ¿no? Y esto lo podemos medir desde el inicio de la onda hasta el pico de la onda, ¿no? Que se forma aquí, ¿no? Cada movimiento es como una onda. Y algunas veces se tiene que medir a nivel del septum, sobre todo cuando la vista lateral no es muy buena, cuando el pulmón está interfiriendo, por ejemplo, ¿no? Cuando no se detalla muy bien o hay compromiso regional de esta zona, podría optarse por medir un MAPSE, pero a nivel septal, y el valor es menor, ¿no? Porque el movimiento acá es un poco más limitado, ¿no? Generalmente se habla que más de 10 milímetros es adecuado y si está a menos es ya un movimiento anormal, ¿no? Y ya hay un compromiso de la función sistólica. Muy bien, esas son las maneras, digamos, simples en las cuales yo puedo valorar cómo está la función del ventrículo izquierdo y puedo darme alguna idea de qué es lo que está pasando o qué es lo que puede tener mi paciente, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con secuelas de infarto, pacientes que están con sobrecarga de fluidos, ¿no? O pacientes que están en shock, ¿no? Infectados, que están en shock y que la función ventricular está comprometida.
Muy bien, no sé si hay alguna pregunta del panel o si tienen trasladar alguna pregunta de los asistentes al curso. Muy buena, muy bien, doctor. Excelente exposición. Quería preguntarle más o menos cuánto tiempo le toma para poder realizar este tipo de examen. Bueno, sí, en emergencia se trata de disminuir los tiempos, ¿no? De hacer cosas rápidas, ¿no? En promedio, para un emergenciólogo que esté entrenado, esta valoración, estos exámenes toman entre 5 a 10 minutos, ¿no? No es mucho el tiempo en el cual uno puede hacer una valoración rápida de la función ventricular y de otros aspectos importantes que debemos hacer para la valoración cardíaca, ¿no? Sin embargo, esto requiere pues una curva de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Americano de Emergenciólogos habla de realizar unas 20 a 25 evaluaciones, ¿no? Guiadas para que uno se pueda considerar ya con cierto nivel básico de experiencia y poder hacer solo sus valoraciones, ¿no? Entonces, tampoco se pide que esta valoración se demore mucho porque tenemos que seguir pues con la reanimación, con la atención del paciente o los pacientes, ¿no? Entonces, no toma en realidad mucho tiempo el poder hacer valoraciones cualitativas, ¿no? Poner el eco y ver de manera rápida cómo está la función, cómo está trabajando el corazón, ¿no? No evalúan la valoración de algunos parámetros cuantitativos de la función ventricular, como si por ejemplo, por lo menos Si queremos hacer una valoración más completa, sí se toman más medidas, ¿no? Pues generalmente usamos medidas Doppler para ver temas de gasto cardíaco, ¿no? Usamos a veces Doppler tisular, ¿no? Que son mediciones un poquito más complejas, pero que nos dan mucho más información, ¿no? Entonces, a veces esto te toma más tiempo, te toma más entrenamiento y en cuál tienes que recordar más valores, más cosas, ¿no? Es un poco más complejo, pero sí se puede realizar en un paciente que tal vez no esté en shock, ¿no? Digamos, que esté en una sala de observación, ya esté saliendo del shock y queramos ver un monitoreo hemodinámico, sí, generalmente nos toma más tiempo, ¿no? Puede ser entre 20 a 30 minutos hacer más valoraciones, más medidas del paciente. ¿y cuáles son las patologías más frecuentes, las complicaciones generalmente que ustedes valoran en los departamentos ahí de emergencia? Tenemos muchos pacientes con insuficiencia cardíaca y es lo que generalmente vemos, ¿no? Pacientes que vienen congestionados, pacientes que vienen con disnea, ¿no? Por falta de tratamiento, por inadecuada adherencia al tratamiento, y es justamente ahí donde tenemos que tomar la decisión, ¿no? Un paciente hipotenso con una mala función ventricular, no le puedo dar muchos fluidos, no le puedo dar mucho cloruro porque lo voy a congestionar, entonces ahí es importante mi valoración cardíaca, ¿no? Ver si el paciente es una falla cardíaca donde el corazón no está latiendo muy bien, entonces, o la función no está muy bien, este paciente no requiere más volumen, no requiere más fluido, sino va a requerir ponerle inotrópicos, ponerle vasopresores para mejorar su función, ¿no? Otros pacientes que también vemos son los pacientes con infarto, ¿no? Que vienen por dolor y en donde podemos valorar cómo está su función y que puede estar comprometida de alguna manera un segmento, ¿no? Puede ser a nivel apical, puede ser a nivel del septum, ¿no? Y eso nos da una idea más o menos de qué es lo que puede estar pasando con el paciente. Otras patologías que no son tan frecuentes, pero que sí llegan a nuestro hospital, somos un hospital de referencia, son por ejemplo pacientes con endocarditis, donde vemos en la válvula vemos ya una normalidad, una vegetación, una zona hiperecogénica y como si fuese un pedazo de algodón, digámoslo así, que está ahí bailando en la válvula, que son las endocarditis, ¿no? Problemas de aneurismas, en realidad hemos tenido oportunidad o podemos tener oportunidad, como nuestro hospital es un centro de referencia, poder ver patología más variada, ¿no? Pero si me preguntan, lo que más veo son fallas cardíacas, que es lo más frecuente.
Y aparte de los signos que usted pueden encontrar en casos de embolismo pulmonar, por ejemplo, que uno en ecografía encuentra signos más del lado derecho, ¿qué otros signos les pueden ayudar mucho en embolismo pulmonar, que también sabemos es una emergencia muy importante? Sí, en tromboembolismo pulmonar vemos sobre todo cavidades derechas, ¿no? Que es algo que no se ha tocado acá, pero se dilata mucho el ventrículo, la aurícula derecha. Vemos la cava que está muy dilatada también, ¿no? Eso nos ayuda a darnos una idea. Vemos que los pulmones, por ejemplo, no están congestionados, pulmones limpios, ¿no? Podemos encontrar a nivel de las piernas signos de trombosis, que es justamente una de las cosas que se pide, ¿no? Si tienes una sospecha de tromboembolismo, ese coágulo, ese trombo, viajó de algún lugar, ¿no? Y lo más frecuente es que los pacientes puedan haber desarrollado una trombosis venosa profunda, ¿no? Les examinamos la zona inguinal, la zona poplitea para ver o buscar signos de trombosis. Otras cosas que también se han descrito, pero no, la verdad, en mi experiencia no he encontrado la presencia de infartos pulmonares que podrían encontrarse, la literatura lo describe, pero no hemos tenido esa oportunidad de encontrarlos. Muy bien, hemos algunas preguntas que nos pueden hacer por el chat de la plataforma. Y los derrames pericárdicos, generalmente sabemos que el Hospital 2 de Mayo, como usted lo mencionó, es un hospital de referencia. Es muy frecuente las pericarditis constrictivas por tuberculosis. Lo que más vemos son derrames pericárdicos de dos tipos. Una es la tuberculosa y la otra es de tipo oncológica, ¿no? Son pacientes que llegan disneicos, con un poco de dolor, y que cuando les hacemos la valoración cardíaca encontramos abundante líquido, ¿no? Y este líquido puede estar comprometiendo de alguna manera la parte dinámica del corazón, ¿no? Sobre todo comprimiendo las cavidades derechas, que son las que tienen menor presión de llenado. Entonces, tenemos bastantes pacientes referidos a los cuales no solo la valoración, sino les hacemos el procedimiento de pericardiocentesis guiada por ultrasonido para aliviar sus síntomas, ¿no? Entonces, eso es lo que más frecuente. Pericarditis constrictiva, de alguna manera, no es muy común, sí hemos tenido pocos casos, pero estos pacientes, una vez detectados, generalmente terminan en cirugía, ¿no? Para liberar un poco ese tema del pericardio que está engrosado, no está dejando trabajar. Pero lo que dentro de los problemas pericárdicos, lo que más vemos son derrames pericárdicos y tratamos eso a través de una pericardiocentesis ecoguiada, ¿no? Creo que justamente no solamente lo utilizan en la ecografía con fines, en estos casos diagnósticos, sino también, como usted menciona, terapéuticos. ¿En qué otros casos básicamente lo utilizan la ecografía con fines terapéuticos? Por ejemplo, en mi hospital se colocan marcapasos transitorios. Entonces tenemos que colocar el transductor, puede ser en una vista subsifoidea o en una vista apical, para ver cómo está llegando el marcapaso hacia de la aurícula, pasar la válvula tricúspide hacia el ventrículo y poder ayudar con la colocación de estos marcapasos. Por ejemplo, es una de las maneras en las cuales nos puede ayudar, ¿no? Nos ayuda bastante en la reanimación de pacientes en paro, ¿no? En el cual en las pausas de la reanimación podemos evaluar rápidamente el corazón y ver si hay alguna causa tratable o alguna causa que esté ocasionando el paro o si este corazón está entrando nuevamente en función, ¿no? Es parte de la valoración cardíaca, ¿no? Pacientes con disnea, generalmente tenemos que valorar el corazón porque mucha patología cardíaca está asociada a la disnea, a la dificultad respiratoria, ¿no? Bueno, es generalmente estos son los procedimientos que en mi hospital se hacen con ultrasonido en la parte cardíaca, ¿no? Y en caso de los shock cardiogénicos, ¿también es útil en la ecografía en este caso? Sí, para el shock cardiogénico ya no solo tenías que hacer una valoración
visual, una estimación visual, ¿no? Si no tienes que tomar mediciones como el gasto cardíaco que se hace a través de medidas Doppler, ¿no? Que es un poquito más avanzado, pero sí es necesario, porque ahí tenemos que valorar cuánto está la función o el gasto cardíaco al inicio y cuando le empecemos los inotrópicos tenemos que valorar si están siendo correctamente utilizados, ¿no? Si la función o si el gasto está subiendo, ha mejorado, puede ser un indicador que vamos bien, ¿no? Sin embargo, si es que no hay mejoría del gasto, significa que tenemos que asociar más fármacos para lograrlo, ¿no? En este caso, sí son bastante útiles la valoración cardíaca, o el ultrasonido cardíaco. Muy bien, doctor Farro. Y bueno, a nombre del Comité pues, de Educación Continua del Consejo Regional 3 de Lima, realmente estoy muy agradecido por excelente presentación. Esperemos que contar con usted, con su amplia experiencia, pues, en otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tiene algunas palabras de despedida, doctor. Creo que tengo otro tema Sí, sí. programado, sí. Entonces continuamos, pues, doctor, con el siguiente tema. Ya, listo, voy a ponerlo un momento. Bueno, doctor Farro, entonces continuamos pues con el siguiente tema, que es la evaluación ultrasonográfica de la vena cava inferior. Listo, sí, este es una valoración complementaria de lo que hemos estado hablando anteriormente y es parte de la de evaluación. Nosotros, bueno, acá cuando lo hacemos lo conocemos como el escaneo triple, ¿no? El escaneo triple comprende ver corazón, comprende ver vena cava y ver pulmones, ¿no? Porque eso nos ayuda a determinar en los pacientes que vienen con disnea, con dificultad respiratoria, si el origen es cardíaco, el origen de la disnea es cardíaco, si el origen de esta dificultad respiratoria es pulmonar, ¿no? O necesita alguna intervención. Entonces, esto se complementa con otras valoraciones que nosotros podamos hacer eh, a través del ultrasonido en los pacientes en emergencia, ¿no? Entonces, ¿por qué evaluar la vena cava inferior? Bueno, la vena cava inferior, como ustedes ven en ese dibujo, es la principal vena del cuerpo, es la más grande, ¿no? Recoge casi toda la volemia o toda la sangre de la parte inferior del cuerpo, ¿no? Por debajo del diafragma. Y es por eso que valorarla nos hace o nos da una estimación de cómo está la presión de llenado del corazón, ¿no? Lo que estamos recogiendo hacia el corazón. Es por eso su utilidad, ¿no? Y el abordaje que se hace a través de la ventana del abdomen, en la ventana subsifoidea, que es una ventana, digamos, de alguna manera libre de impedimentos, ¿no? A diferencia del corazón, donde está la caja torácica, permite que sea una visualización fácil o, como así decirlo, se puede realizar y repetir de manera segura en la emergencia y nosotros podemos hacer la evaluación, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de cómo se ve a través del ultrasonido la vena cava, ¿no? Bueno, esos son los objetivos, conocer la zona anatomía, que es lo que vamos a ver a través de los clips, y cómo nos sirve para valorar el estado de la volemia, ¿no? De acuerdo a cómo se comporta la vena cava. Para esto, nosotros en nuestros equipos generalmente tenemos transductores. Lo ideal o digamos lo que más usamos es el transductor convexo, ¿no? Vean ustedes acá el pie que es convexo.
pero en nuestra práctica, cuando estamos valorando corazón, sin necesidad de cambiar el transductor, podemos saltar hacia valoración de la vena cava con el transductor sectorial, ¿no? Y eso lo van a ver en los clips que tengo, es que algunos están hechos con convexo, algunos están hechos con sectorial, ¿no? Ambos transductores tienen frecuencia baja. Esto permite que la profundidad de escaneo sea mayor, ¿no? Y que son ideales para ver estructuras del tórax o del abdomen, ¿no? Entonces, van a ver ustedes ver que con cualquiera de estos dos se puede realizar la valoración de la vena cava. Entonces, nos ubicamos, el paciente está en decúbito supino, ¿no? Y nosotros colocamos el transductor aquí en la zona del epigastrio, en la zona subsifoidea, con el marcador orientado hacia la cabeza del paciente, ¿no? Digamos, en una disposición en 90 grados, ¿no? Apuntando hacia la cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer con mi transductor. Así como lo están viendo, ¿no? En la línea media. Y yo voy a tener que recordar que aquí en la línea media, como habíamos visto en el esquema anterior, están dos estructuras, ¿no? Que son hacia la derecha está la vena cava, ¿no? De la línea media hacia la derecha la vena cava y de la línea media hacia la izquierda voy a evaluar a la aorta, ¿no? Que es otro tema, digamos, ¿no? Pero recordemos, línea media, esta es la zona del epigastrio, es la zona subsifoidea, y yo me voy a deslizar un poco o voy a lateralizar un poco hacia la derecha para poder ver a la vena cava. Entonces estamos ahí en la posición que está descrita en el video, ¿no? Hemos salido del subsifoideo cardíaco y ahora estamos colocando así, como lo ven, ¿no? En 90 grados con la piel, el transductor con el punto orientado hacia la cabeza del paciente. Y de aquí, de este punto, de esta posición, me voy a desplazar un poco hacia la derecha para poder evaluar a la vena cava, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo o cómo se ve la vena cava, ¿no? Entonces, ven ustedes acá la zona del hígado y ven que en la mitad del hígado se ve una estructura tubular, una estructura anecogénica, ¿no? Que es móvil con los movimientos respiratorios del paciente. Igual acá con el convexo hemos colocado el transductor en la zona y ven ustedes que se ve el hígado y se ve la estructura tubular, ¿no? Que corresponde a la vena cava, ¿no? ¿Por qué la diferencia de imágenes, ¿no? Se debe a la cantidad de cuadros por segundo que tienen, ¿no? Mientras los transductores sectoriales tienen más cuadros por segundo, es por eso que se ve así un poco más dinámico. Los traductores convexos tienen una señal con menos cuadros por segundo, por eso es que se ve un poco lenta la imagen, ¿no? Y generalmente estos traductores sectoriales están diseñados para valoración del corazón, que es una estructura muy móvil, ¿no? Por eso es que se necesita mayor cantidad de cuadros por segundo, ¿no? A diferencia del traductor abdominal que generalmente ve estructuras más que tienen poco movimiento, ¿no? Pero ambos traductores se pueden usar y así es como se ve cuando se usa los traductores, ¿no? Siempre recordar las características de la vena cava, ¿no? La vena cava desemboca o ¿no? está entrando a la aurícula, acá lo vemos a la aurícula, igual acá vemos incluso el movimiento, vean ustedes, la vena cava está desembocando o está entrando a la aurícula, eso es importante reconocerlo. Otra cosa que también es importante reconocer es que la vena hepática, vean ustedes acá una de las venas hepáticas principales, desemboca en esta vena cava, ¿no? Incluso se puede ver un poco de flujo, ¿no? Un poco de flujo ahí que se pudo captar en este paciente, ¿no? Al cual me dice que acá esta vena está desembocando en la vena cava. Aquí no es tan nítida la imagen, pero sí hay que tratar de reconocerla, ¿no? Otra cosa que también nos ayuda a reconocer es que carece de esa pulsatividad que tienen las arterias, ¿no? Las venas generalmente no son pulsátiles, ¿no? Entonces, vean ustedes que en ningún momento se ve que pulsa. El movimiento que se ve es porque el paciente está respirando y al respirar se mueve el diafragma y de alguna manera
se colapsa, digamos, entre comillas, el lumen de la vena cava, ¿no? Es por la diferencia de presiones. Pero esa es la manera de reconocerlo, ¿no? Y las paredes también generalmente son delgadas, a diferencia de la aorta, que es una estructura tubular, pero con paredes gruesas, es pulsátil, ¿no? Eso lo vamos a ver en un cuadrito, ¿no? Bueno, esa es la vena cava, como les decía, tiene una variación respiratoria, ven ustedes que el paciente respira y la vena empieza a colapsar. Entonces, para nosotros darnos una idea de cómo está, o cómo está la volemia o cómo está el estado de la volemia de este paciente, tenemos que observar por lo menos una distancia de 3 centímetros desde la entrada a la aurícula, desde la desembocadura. ¿Por qué? Porque esta zona de 3 centímetros es afectada por el movimiento del diafragma. Entonces, no es bueno, no me sirve valorar el movimiento de la vena cava o el colapso de la vena cava en estos 3 primeros centímetros. Después de estos 3 primeros centímetros, yo sí puedo tener una idea de que acá el colapso, por ejemplo, es real, ¿no? El colapso es considerable, ¿no? Esta vena se hace plana cuando el paciente respira y es importante, ¿no? Entonces, siempre recordar que este es un error, considerar que aquí el colapso en esta zona es por la hipovolemia, al contrario, es el diafragma lo que está causando este colapso, ¿no? Y esto es más o menos lo que hablábamos. Miren, ustedes ven acá la vena cava, pared delgada, ¿no? Está entrando a la aurícula, ven acá la aurícula está en constante movimiento, ¿no? Desemboca en la aurícula. La vena cava está, digamos así, pasando a través del hígado, ¿no? Vean ustedes aquí la conformación del hígado, las venas hepáticas, ¿no? Que están aquí en la parte superior, ¿no? Y estas venas hepáticas se unen o desembocan en la vena cava, ¿no? A diferencia de si tuviésemos a la aorta, ¿no? La aorta, por ejemplo, no está atravesando el hígado como en el caso de la vena cava, sino que está yendo por la parte posterior, por detrás, pegado a esta estructura que es la columna, ¿no? Que se ve aquí, ¿no? La pared es más gruesa, ¿no? Y es pulsátil, a diferencia de la vena cava, esta estructura tubular es constantemente pulsátil, ¿no? Y esto nos dice que esto es la aorta, ¿no? No desemboca en el corazón como a diferencia de la cava, ¿no? Que es la manera en cómo la podemos reconocer. También se pueden ver algunas ramas de la aorta, por ejemplo aquí, ¿no? La mesentérica, o el tronco celíaco, ¿no? Que están muy cerca, se pueden ver o se pueden apreciar cuando se visualiza la aorta, ¿no? Pero, como les decía, es parte de la valoración de otro tipo de patologías que se va a hablar después. Entonces, concentrémonos en ver la vena cava, ¿no? Delgada, desembocando en la aurícula, con la confluencia de las venas hepáticas y que varía con la respiración del paciente. Entonces ahí es cuando yo puedo evaluar a la vena cava. Por ejemplo, este es un clip interesante, ¿no? Donde se alterna ambas visualizaciones, ¿no? Vemos en un momento, aquí en la parte inicial del clip, de paredes delgadas que está llegando hacia el corazón y cuando se hace un pequeño cambio de posición, aparece la estructura tubular que está pegada a la columna, ¿no? Lo reconozco por esto, de pared gruesa y que es pulsátil, que es la aorta, ¿no? Entonces, para ver las diferencias, pero en un solo clic, ¿no? Tenemos el hígado también, que nos ayuda a reconocer las venas hepáticas, que es importante recordar esto que nos va a ayudar, ¿no? Y esas son las principales diferencias resumidas en un cuadro, ¿no? Mientras la aorta conserva su forma redonda, la vena cava puede estar de forma oval, puede parecerse a manera de una lágrima con un extremo, con un borde lateral más aguzado, más agudo, ¿no? La forma de la vena cava es variable de acuerdo al estado de volemia del paciente. La pared de la aorta es una pared gruesa, ¿no? Tiene esa característica, a diferencia de la vena cava, donde la pared
es delgada, ¿no? Y con la respiración, la aorta se mantiene constante, a diferencia de la vena cava, que es afectada por el movimiento respiratorio, ¿no? Entonces, esto es importante. Sin embargo, dependiendo de la presión o del volumen que tenga la vena cava, puede que el movimiento respiratorio no lo afecte, ¿no? Eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y la ubicación, recuerden de la línea media, si me iba hacia la derecha voy a encontrar a la vena cava, pero si me deslizo al revés, si me deslizo hacia la izquierda, voy a encontrarme con la aorta, ¿no? Entonces la posición y las características de estos vasos me hacen fácilmente o poder distinguirlos fácilmente. Otra cosa adicional, generalmente a veces hacemos es usar el Doppler, ¿no? Usamos en la función avanzada y vamos a ver que en el Doppler la aorta se comporta como un flujo pulsátil, ¿no? Esto es su característica. Y sin embargo, cuando le ponemos Doppler a la vena cava, la característica es ondulante, ¿no? Es un flujo constante ondulante, ¿no? Eso es importante para saber reconocerlos cuando tenemos alguna duda en algún tipo de paciente en el cual no se puede ver, ¿no? Muy bien, vamos, hablamos de que hay una variación respiratoria de la vena cava inferior y esto me puede dar una idea de cómo está el comportamiento, de cómo está comportándose la volemia del paciente, ¿no? Entonces, la vena cava inferior, como recoge la mayor cantidad de sangre de la parte inferior del cuerpo, me da un estimado de cómo está la presión de llenado del lado derecho, ¿no? De la aurícula derecha. Y esto también lo puedo hacer o puedo estimar visualmente, ¿no? Como en el caso de la estimación visual de la función sistólica, yo también visualmente puedo ver cómo o estimar cómo está comportándose la volemia en la vena cava inferior. Por ejemplo, si está pletórica, si está muy grande la vena cava, está muy dilatada, yo podré decir que la volemia es considerable, que es buena, ¿no? Que este paciente, por ejemplo, no necesita mayor intervención a través de los fluidos, y por el contrario, ¿no? Si la vena cava está delgada, pequeña, ¿no? Colapsa completamente con los movimientos respiratorios, hay un colapso importante, yo podré decir, por ejemplo, que la volemia está mala, ¿no? Entonces, eso es básicamente la lección que tendría que tener, ¿no? Ahora, esto se ha hecho una estimación, se ha hecho una correlación entre las presiones de llenado de la aurícula derecha con las variaciones de los diámetros de la vena cava, ¿no? Entonces, este cuadro más o menos resume lo que les trato de decir. Por ejemplo, si la vena cava está muy pletórica, está muy grande, muy llena, el diámetro generalmente va a estar más de 2 centímetros, ¿no? Si esta vena cava con los movimientos respiratorios no colapsa o colapsa menos del 50%, el colapso es pequeño, es menor, yo voy a tener, perdón, estaba hablando en la parte de abajo. Si la vena cava es mayor de 2 centímetros y el colapso es menor o pequeño, las presiones de llenado de la aurícula derecha van a ser buenas, ¿no? En promedio unos 15 milímetros de presión de llenado, o en algunos casos están entre un rango entre 10 a 20, ¿no? Esto es lo que anteriormente hacíamos cuando medíamos la presión venosa central a través de un catéter, ¿no? Y cuando tengo estos valores, más de 2 centímetros, o sea, una vena cava pletórica y un colapso pequeñito, menos del 50%, yo voy a decir que mi volemia está adecuada, que mi volemia está bien y que este paciente no necesita más volumen, no necesita más intervención de volumen. Por el contrario, el otro extremo, si la vena cava es menor de 2 centímetros, es una cava más delgada, menos llena, y el colapso es muy importante, con la respiración colapsa más del 50% de este diámetro, yo voy a tener que la volemia está comprometida, ¿no? Que las presiones de llenado generalmente en la aurícula derecha son bajas, de 0 a 5, en promedio 3,
y esto es lo que voy a tener que hacer una intervención. Este paciente va a necesitar retos de fluidos, ¿no? Para compensar su estado hemodinámico. ¿Qué pasa si la vena cava está en un rango intermedio? Es decir, si está a menos de 2 centímetros, pero colapsa poco, o si la vena cava está a más de 2 centímetros, pero su colapso es importante, más del 50%. Entonces, estos casos intermedios entre estos dos extremos van a ser considerados como una volemia intermedia también, ¿no? Una volemia que tiene una presión entre 5 a 10 o un promedio 8 milímetros de mercurio, ¿no? Y esto es más o menos la correlación que se hace con el diámetro de la vena cava y la afectación o el colapso que tiene con el movimiento respiratorio. A través de esto yo puedo tener una estimación del rango de presión de llenado que tiene mi aurícula derecha, ¿no? Y en base a esto puedo tomar una decisión de que si este paciente va a necesitar o requiere alguna intervención a través de la infusión de fluidos. ¿Y qué es lo que pasa con la respiración o cómo así afecta la respiración al- a la vena cava, ¿no? Nosotros recordemos que en el tórax, cuando el tórax se expande durante el movimiento inspiratorio, el tórax se va a expandir, el diafragma se va a contraer y se aplana, deja de ser una cúpula, ahora pasa a ser un músculo más plano. Entonces, la presión intrapleural se va a hacer negativa, es una presión muy negativa. Esto permite que el aire a presión atmosférica entre de manera, a través de un flujo constante, hacia el pulmón, pero eso es a través del pulmón o el efecto. Pero ¿qué pasa con la vena cava? También se ve afectada por esta presión negativa que está en el tórax, que actúa como si fuese una especie de bomba de succión, ¿no? Esta presión negativa que se ha creado acá en el tórax. Aquí en la vena cava hay presión positiva, porque recordemos que a nivel del abdomen la presión es positiva, ¿no? Entonces, la sangre tiende a ir, o en este caso el fluido tiende a ir del lado positivo, donde hay más presión, hacia un lado donde hay menos presión, ¿no? Este efecto de succión, digamos así, o este efecto de diferencia de presiones que se crea durante la inspiración, hacen que la sangre entre, ¿no? Y por eso es que la vena cava colapsa, ¿no? Y si no hay un buen llenado, si no hay una buena volemia, bueno, la vena cava va a colapsar en mayor grado, ¿no? Más del 50%, ¿no? Esa es la interpretación o esa es la explicación fisiológica de lo que está pasando en estos pacientes, ¿no? Pacientes con venas cavas menos de 2 centímetros y que colapsan más del 50% con la inspiración. Conclusión, la presión venosa está a menos de 10, la presión venosa está baja, entonces estos pacientes requieren retos de fluidos. ¿Qué pasa en otro estado fisiológico donde el paciente inspira, ¿no? Va a ser la inspiración, se va a crear esta presión negativa acá en el tórax, ¿no? Y la sangre va a entrar. Sin embargo, este paciente tiene una buena volemia, tiene una buena reserva de volumen, donde vamos a observar que la vena cava no va a variar mucho, el colapso va a ser menor del 50%, no va a ser considerable. Entonces, estos pacientes consideraremos que su presión venosa está más de 10 centímetros, es mayor, por lo tanto, no requiere intervenciones, ¿no? De retos de fluido, ¿no? Tiene una presión venosa alta, ¿no? Esto es la explicación fisiológica de que a estos pacientes no deberíamos darle pues más volumen, ¿no? Porque corremos el riesgo de generar las complicaciones conocidas, que son pues la sobrecarga hídrica, la sobrecarga a nivel de los pulmones, y se ha encontrado también que se puede ver sobrecarga pasiva a través de otros órganos como el hígado, el vaso o el riñón, ¿no? Que son órganos que se ven afectados por la congestión venosa. Entonces, para esto es importante comprender la fisiología y cómo se comporta la vena cava durante el movimiento respiratorio. Y esto es lo que les decía, pues no ven esta vena cava, vean ustedes, que durante el movimiento respiratorio no hay un colapso, ¿no? No hay una... El colapso es menos del 50%, ¿no?
Entonces, venas cavas pletóricas, significa que la presión aquí está alta, ¿no? Que hay un buen llenado. Sin embargo, algunas enfermedades pueden afectar este comportamiento de la vena cava, ¿no? Entonces, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, donde este corazón no está trabajando bien, la aurícula siempre está llena y la presión en esta aurícula siempre va a ser mayor. Por eso es que la vena cava no sufre variaciones durante la respiración, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva me va a tener siempre una vena cava pletórica, ¿no? Incluso lo usamos para diagnosticar juntamente con una inadecuada función sistólica más una vena cava dilatada, estamos hablando de signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Si a esto le sumaríamos, por ejemplo, encontrar signos de congestión pulmonar, líneas B, estaríamos ya con el diagnóstico ecográfico de que esto es una falla cardíaca descompensada, ¿no? El taponamiento cardíaco, donde hay abundante líquido y este líquido ejerce bastante presión sobre el corazón, ¿no? Ejerce bastante presión a nivel intratorácico, también va a hacer que la vena cava no colapse, ¿no? Que se mantenga así pletórica, ¿no? Incluso cuando buscamos signos de taponamiento, también nos fijamos en la vena cava, ¿no? El tromboembolismo pulmonar igual, ¿no? Se ha tapado la salida, se ha tapado la poscarga del ventrículo derecho a nivel de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, estas presiones se transmiten tanto a ventrículo derecho como a aurícula derecha y hacia vena cava, por eso es que se ve dilatada y no colapsa con los movimientos respiratorios, ¿no? Los pacientes con hipertensión pulmonar crónica, ¿no? Un cor pulmonar, por ejemplo, que tienen cavidades derechas muy dilatadas, presiones en cavidades derechas muy altas, también afectan a la vena cava y esta vena cava se va a ver siempre pletórica, ¿no? Eh, Pacientes con, por ejemplo, problemas valvulares como la regurgitación tricuspidia, donde hay un flujo de sangre que va hacia aurícula derecha, también va a afectar el comportamiento de llenado de la vena cava y no se va a ver esa variación respiratoria, ¿no? Entonces, el hecho de verla pletórica no significa necesariamente que ya no necesite volumen, sino también considerar otras causas que pueden hacer o afectar este comportamiento de la vena cava, ¿no? Pero si excluimos esto y el paciente está con una vena cava así grande, pletórica, más de 2 centímetros, con poco colapso, probablemente no necesite volumen este paciente, ¿no? Necesite otra intervención que pueden ser vasopresores, que pueden ser inotrópicos, para corregir el funcionamiento, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una vena cava, ¿no? Que atraviesa el hígado, que está colapsando con los movimientos respiratorios, ¿no? Y si consideramos los 3 centímetros para allá, vemos pues que el colapso es casi completo, ¿no? Entonces, este paciente tiene una vena cava plana que se contrae más del 50% y va a necesitar volumen, o esa es al menos la indicación, ¿no? Que empecemos con retos de volumen a este paciente, ¿no? Y generalmente se empieza con retos de 300 o dependiendo de si está orinando o si es un paciente que no tiene estigma de que pueda congestionarse, pueden ser hasta retos de 500, ¿no? Esto, bueno, esta cava que está plana se correlaciona con presiones venosas bajas, ¿no? Menos de 8. Y va a necesitar fluidos, ¿no? Incluso hay maniobras también que se pueden hacer para poder correlacionar esto de la volemia, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí, esto es una vena cava, vean ustedes que está muy delgada y que colapsa completamente, ¿no? Entonces podemos nosotros decir que aquí es un problema de volemia, ¿no? Aquí tenemos una vena cava que parece, ¿no? Parece estar llena, parece estar 2 centímetros. Sin embargo, con el movimiento respiratorio en esta parte, ven ustedes, no aquí que está el diafragma, sino en esta parte, hay un colapso, ¿no? Hay un colapso del más del 50%, ¿no? Entonces es considerable. A pesar de que está más llena esta cava, sin embargo, el colapso es considerable. Y por último, tendremos este paciente, ¿no? Donde la vena cava pues está más de 2 centímetros y sin embargo con la respiración no hay un adecuado colapso.
Otros signos también que me dicen que aquí hay mucha presión de llenado es, por ejemplo, la vena hepática, que está muy dilatada, a diferencia de los otros casos donde la vena hepática apenas se ve, ¿no? Aquí está muy dilatada, ¿no? Esto me hablará de que las presiones de llenado son altas. Este paciente no necesita intervención con fluidos, ¿no? Entonces recordemos que esto de manera rápida o visual nos podría ayudar y decidir si este paciente va a necesitar o no fluidos, ¿no? Si se contrae más del 50%, recordemos que tiene una PVC baja y que va a necesitar. Podemos medir esta variación, ¿no? Podemos ponerle un modo M a la cava y podemos ver qué tanto colapsa, ¿no? Y esto generalmente se hace en porcentaje. ¿Cómo hacemos? ¿No? Generalmente a 3 centímetros de la desembocadura, recordemos que es el diafragma el que afecta esto, ¿no? A 3 centímetros nosotros vamos a colocar el modo M, así como hacíamos a la válvula mitral, le colocamos a la vena cava el modo M, ¿no? Y vamos a ver cómo cambia el diámetro, ¿no? Vamos a medir su diámetro máximo, ¿no? Su diámetro máximo en la expiración. Le vamos a restar el diámetro mínimo, que es cuando colapsa, ¿no? El diámetro máximo menos el diámetro mínimo, sobre el diámetro máximo, que es cuando ocurre la expiración, y esto en porcentaje, para que sea porcentaje por 100, ¿no? Se habla de que más de un tercio, ¿no? O más del 36% indica que este paciente va a ser respondedor o va a necesitar retos de fluidos, ¿no? Eso si queremos cuantificarlo de alguna manera tomando una medida, ¿no? Y esto es en un paciente que está con una respiración espontánea. ¿Por qué? Porque los pacientes, les decía que están respirando espontáneamente al inspirar, al hacer presión pleural negativa, entonces es la vena cava la que puede colapsar, ¿no? Sin embargo, un paciente que está en ventilador mecánico, su fisiología cambia completamente. Estos pacientes respiran con presión positiva y esta presión positiva la da el ventilador mecánico, ¿no? Cada vez que el ventilador se activa, genera una presión que es transmitida hacia el tórax, ¿no? Es decir, eh, más presión, ¿no? El paciente está respirando ahora con una presión positiva. Y esto hace un efecto contrario, ¿no? Recordemos que la vena, o en el abdomen hay presión positiva, ¿no? Y en un paciente con ventilador mecánico, el tórax hay presión positiva, ¿no? Positivo y positivo. Entonces el llenado o la entrada de sangre se ve dificultada por esta presión positiva. Entonces, lo que se ha encontrado en los pacientes con ventilador mecánico es que no podemos usar el índice de colapsabilidad, no hay colapso por el tema de las presiones. Lo que hay es un poco de distensibilidad. ¿Qué sucede? Cuando el ventilador se activa y o añade la presión positiva, la vena cava puede distenderse un poco, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Hacemos la vista de la vena cava y a 3 centímetros colocamos el modo M. Y aquí vamos a ver qué tanto se va a distender, ¿no? Cuando se active el ventilador mecánico. Y la fórmula es similar, no es igual, es similar, donde vamos a encontrar el diámetro máximo, es decir, cuando el ventilador está dando su máxima presión, ¿no? En la inspiración, cuando el ventilador está activado, es el diámetro máximo, le vamos a restar el diámetro, ¿no? Cuando el ventilador cesa de hacer su presión, expiración, en expiración, y lo vamos a dividir entre el diámetro en expiración, o el diámetro menor, ¿no? Entonces acá sería mayor menos el menor sobre el menor. Y este valor, si está en porcentaje me sale más del 18%, si la vena cava cuando se activa el ventilador se distiende más del 18%, entonces significa que este paciente puede aceptar fluidos, puede aceptar retos. Si no pasa eso, entonces es innecesario hacerlo, ¿no? Ya, pero esto es considerando pacientes que están en ventilador mecánico, ¿no? Algunos desafíos o algunos problemas que me da el poder abordar a la vena cava, ¿no? Por ejemplo, perdón.
por ejemplo, es pacientes que tienen mucho gas en la parte abdominal, la parte intestinal, ¿no? Generalmente estos pacientes no podemos pues abordarlos en la zona subsifoidea, ¿no? Por la presencia de gas, pacientes que están con obstrucción intestinal, con válvulos, no se puede valorar la vena cava, ¿no? Entonces, si no podemos la ventana subsifoidea, nos tenemos que ir hacia la ventana transhepática, ¿no? Es decir, acá al costado, donde hacemos la ventana del FAS, que estuvo en la clase anterior. A través del hígado le tenemos que apuntar hacia la línea media para poder ver a la vena cava, ¿no? Eso es un recurso que a veces usamos y que nos sirve cuando no podemos ver a la vena cava en la zona subsifoidea, ¿no? Generalmente se considera que el 11% de los casos, ya sea por la presencia de gas o por algún tipo de obstrucción, no se puede ver. Y se habla de que si queremos ver estados de volemia o fluidos, podríamos usar a la vena yugular como una alternativa, ¿no? Para lo cual podría ayudar, ya que no podemos ver a la vena cava, ¿no? Entonces, más o menos para recordar o hacer un resumen de lo que habíamos hablado, encontramos que la vena cava la evaluamos a través de la ventana subsifoidea y en casos que no podamos, tendría que ser a través de la ventana lateral, la ventana transhepática, que es en la ventana del FAS, del espacio de Morrison, ¿no? A través de esa ventana podemos lograr ver a la vena cava, ¿no? Y por último, si no podemos ver, tendremos que ver el comportamiento de la yugular, ¿no? O hay una manera donde se sienta al paciente y de acuerdo al ángulo donde se forme la muesca es poder estimar la presión venosa, ¿no? Recordemos que la vena cava está en constante o en estrecha relación con la aurícula derecha, desemboca en la aurícula derecha, la vena hepática desemboca en la vena cava y bueno, tiene diferencias con la aorta, por lo cual tenemos que buscarlas y no y no cometer el error de no valorarla, ¿no? Y la variación respiratoria la tenemos que buscar, recuerden, a los 3 centímetros de la desembocadura porque el diafragma o el músculo afecta el diámetro a ese nivel y es mejor buscarla después de 3 centímetros. Algunas situaciones donde vamos a encontrar la vena cava pletórica y que no significa necesariamente que estén con una volemia o con una presión de llenado alta, por ejemplo, en falla cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, en tromboembolismo pulmonar, en taponamiento, ¿no? En pacientes con regurgitación tricuspidia o pacientes que han desarrollado hipertensión pulmonar crónica o cor pulmonar, ¿no? Eh, recordemos también que si la vena cava está plana o delgada o flaca, si quieren llamarla, si se contrae más del 50%, ¿no? Probablemente es un paciente que sí necesite retos de fluido y eso a consideración del médico tratante, ¿no? Dará los retos de acuerdo al volumen que desee, ¿no? Entonces, como les decía, a veces en nuestra práctica hacemos retos de 300, si es que por ejemplo, es un adulto mayor que tiene riesgo de congestionarse o que ya tiene cierto riesgo, entonces, o está infartado, entonces no podemos meterle mucho volumen y no podemos administrar tanto, entonces nuestros retos son más limitados, ¿no? Pero esta vena cava nos ayuda a tomar algunas decisiones. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta de parte del panel o de parte de Bueno, los doctor, asistentes. sí, vamos a revisar pues, el chat de la plataforma para ver si tienen algunas preguntas. Es correcto. ¿Qué tan frecuente, doctor, es encontrar casos de trombosis venosa de la vena cava?
Son muy raros, hemos tenido pocos casos, sí, debo incorporarlos de repente a esta charla, pero son raros de encontrar trombosis en vena cava, ¿no? Generalmente lo hemos visto en pacientes con enfermedades del tejido conectivo, lupus, ¿no? O pacientes con alteraciones de la coagulación, con trombofilias, en los cuales puede verse trombos a nivel de la vena cava, ¿no? No es algo no es algo que sea muy común y también es algo que da bastante temor porque son trombos que se desprenden y que van directamente hacia cavidades derechas, ¿no? Pero no, yo diría que son raros, ¿no? Hay una pregunta que nos hace un colega. En caso de la colapsibilidad de la vena cava como criterio subjetivo, Como les decía, el trabajo respiratorio, el movimiento respiratorio produce esta colapsabilidad, ¿no? Sin embargo, hay que considerar algunas cosas. Cuando hacemos la valoración hay que tratar de tener una ventana adecuada, el corte adecuado, porque la vena cava como un tubo, como un cilindro, ¿no? Entonces, si lo cortamos justamente en la mitad, en el diámetro, vamos a poder tener una buena valoración. Pero si lo cortamos a un costado, vamos a tener una cava de menor diámetro, ¿no? Y que fácilmente colapsa. Entonces, a veces lo que se recomienda es hacer la valoración tanto en transversal como en longitudinal y poder ver si hay un colapso considerable o no. Y lo otro es tomar medidas, ¿no? Porque a veces en la parte cualitativa, a veces puede variar entre los observadores. Obviamente el que tiene más experiencia va a tener un poco más sensible su valoración, ¿no? De repente el que está empezando dice, no, para mí no colapsa mucho, ¿no? Entonces, una opción es tomar una medida, ¿no? Poner el modo M y medirlo y así poder tener algo objetivo y algo tangible, ¿no? De qué tanto está colapsando esta vena acá. se han hecho algunos estudios respecto a la variedad interobservador, o lo que es también la reproducibilidad esta técnica. Sí, generalmente, como les decía, cuando se hacen los estudios para ver si es reproducible, ¿no? Yo, como les decía, puedo tener experiencia y ver la vena cava y si otro colega, digamos, en otro lado puede hacerlo, ¿no? La, la correlación entre observadores es moderada, no es muy alta, ¿no? Y generalmente se requiere entrenamiento, ¿no? En el cual tienes que valorar varios estudios de vena cava y poder mejorar tu correlación, ¿no? Pero generalmente para alguien que recién está aprendiendo o está haciendo esto, la correlación con alguien que ya tiene experiencia no es tan buena, es moderada generalmente. Una pregunta que nos hacen por el chat dice, ¿cómo es la posición del transductor para ver la vena cava inferior por la vía transhepática? Es igual que la vista cuando hacemos la vista del FAS, la vista del Morrison, solo que no estamos tratando de buscar la relación entre el hígado y el Ah, riñón, ujú. sino que estamos tratando de ver más hacia la parte media, ¿no? Entonces, el riñón por lo general está hacia la parte posterior, ¿no? Tenemos que apuntarle un poquito hacia atrás. Pero ahora no quiero ver el riñón, quiero ver la cava que está acá en la zona media. Entonces, tengo que apuntar un poquito hacia arriba, digamos así, ¿no? No apuntarle a la camilla, sino apuntarle un poquito hacia el techo. Un ángulo ligero, tampoco es extremo hasta poder ver la vena cava, ¿no? Entonces, generalmente la vena cava, no sé si lo tendré, creo que es el primero. Vamos a ver, compartimos el primero. Acá, anatómicamente, ¿no? La vena cava está acá en el medio, ¿no? El riñón está hacia atrás, entonces ya no le tengo que apuntar en el FAS la relación entre hígado y riñón, sino apuntarle más hacia la zona media. Y es ahí donde voy a poder ver a la vena cava.
Otra pregunta, diferencias entre el medir el índice de colapsabilidad con o sin modo M. O el modo M. Una opción es congelar la imagen, ¿no? Y medir el mayor diámetro, ¿no? Cuando uno está viéndola, congelas la imagen donde te parece que está más grande, lo mides y luego vas corriendo la imagen. El ecógrafo tiene esa función, ¿no? Cuando congelas con una de las perillas o uno de los botones, puedes ir corriendo la imagen, ¿no? Busca justamente cuando está colapsando. Y esto es importante, sí, porque en algunos pacientes se ha visto que cuando le pones el modo M, en un momento miden una zona de la vena cava y cuando respiran se mueve hacia otra zona. Entonces, para evitar ese problema, ese sesgo de que en el modo M estás midiendo dos zonas diferentes, se hace esto, ¿no? Se congela la imagen, se mide en el 2D nada más, el momento en que está más grande menos el momento en que está más pequeño sobre el mayor, y esa es la colapsabilidad. Muy bien, muy bien, doctor. Le agradecemos pues nuevamente al nombre del Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 del Colegio Médico de Lima. Excelente presentación, creo que ha sido muy didáctica, ha habido buena aceptación también del público, así que lo vamos a tener también en consideración para próximas cursos. Muy agradecido, doctor. No, a ustedes muchas gracias, como les dije al inicio, muchas gracias por el honor de estar compartiendo acá un curso con los colegas, ¿no?, del Colegio Médico. De verdad para mí es una gran satisfacción que el trabajo que hacemos ahora pueda ser más difundido. Bueno, como ven ahí las diapositivas, tenemos un grupo académico que nos encargamos de enseñar ultrasonido. Y nos enfocamos básicamente en enseñar a los residentes de emergencia, ¿no? Nos falta tiempo para enseñar a otras zonas, otras áreas, pero yo creo que en un futuro vamos a poder hacerlo, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, eso es todo. Muy bien, doctor. Muy agradecido y bueno, con ustedes nuevamente pues nos volvemos a encontrar este jueves 4 de acuerdo a la programación pues del Silabo. Muy buenas noches, hasta la próxima.